Amén. Toma su asiento, por favor. Feliz sábado. ¿Cómo están? Es un placer nuevamente que nosotros como pueblo tenemos para to come together Para reunirnos and to worship the Lord. y para alabar al Señor. Still have some freedom to do that. Todavía tenemos libertad para hacerlo. And I don't know if you were listening to the hymn. Y no sé si ustedes prestaron atención al himno. That hymn contained Ese a himno message, contiene un mensaje, a prophetic message. un mensaje profético, Daniel chapter 2. que en Daniel capítulo 2, Remember the book of Daniel, acuérdense que en este libro de Daniel, especially chapter 2, en especial el capítulo 2, in response to Nebuchadnezzar's thoughts, respondiendo a los pensamientos o al sueño del rey Nabucodonosor, God gave him a prophetic dream Dios le dio un sueño profético and then had his prophet remind the king of his dream and gave him the interpretation. y luego pidió a sus profetas que le interpretaran el sueño que le habían dado. Now, that chapter, Ajá. that chapter is so powerful Ese capítulo es tan poderoso because notice it talks about Babylon, Medo-Persia, porque noten que habla en orden cronológico Babilonia, Medo-Persia, and what else? ¿y qué más? Grecia, ¿y qué Rome. más? Y Roma, Both pagan and ambos, papal. pagana y Then papal. it talks about Y luego the union between iron and miry clay. habla acerca de la unión entre el hierro y el barro cocido. Then what was the next thing Y that luego, unfolded to Nebuchadnezzar? ¿cuál era la siguiente cosa que mostraba en el sueño de Nabucodonosor? Not just a rock. No solamente una roca It cualquiera, says a rock dice that was cut que out fue of the una mountain roca cortada de monte, without que dice hand. sin mano. And thank you. And that rock, Y where did esa it strike? The roca, head? ¿qué describía? ¿La cabeza? That's where it strike? ¿En dónde iba a golpear? ¿En la cabeza? Question. Pregunta. What is the last event that must transpire before Christ can come? ¿Cuál es el último evento que debe suceder antes de la llegada de Cristo? Talk to me. Háblenme, ¿cuál es? ¿Cuál es ese evento? Talk to me, brethren. You're a student of prophecy. Son estudiantes de profecía. Díganme, What is the event that ¿cuál will es ese evento decide the destiny of que the whole world? decidirá el destino de todo el mundo? El mensaje será predicado a el evangelio será predicado a todas las naciones. Yeah? See, but there's an event. Sí, pero hay un evento. Huh? Thank you. The establishment of the National Sunday Law. El establecimiento de la ley dominical. That's the thing that will decide the destiny of every man. Ese es el evento que decidirá el destino de todo el mundo. And then comes close of probation based on the decision that were made. Y luego viene el cierre de gracia basado en la decisión que hayamos tomado. Now question, Pregunto entonces, what must be established in order to produce a national Sunday law? ¿qué se debe establecer Or produce? o producirse para que se establezca la ley dominical? Talk to me. What is the term? What's the biblical terminology? ¿Cómo se llama esa terminología bíblica? No, No. What's the biblical terminology? ¿Cuál es la for terminología? what John just mentioned? Come on. no. Thank you. Now watch this. Did you realize La imagen de la bestia. Ahora, ustedes se dan cuenta that in Daniel chapter 2, que en el capítulo 2 del libro de Daniel, the image of the beast is taught? la imagen de la bestia es enseñada? Do you know that? ¿Sabían eso? That's why it says Es there's por a eso que union dice que había una between unión iron entre hierro and miry y clay. barro cocido.
Iron in El prophecy hierro, acuérdense, en profecía, represent political power. representa poderes políticos. Clay El barro represent churches. representa iglesias. But notice that Daniel says Pero that this noten que union en Daniel capítulo 7 dice que esta unión was between what? era entre qué? Miry, Entre barro cocido, which means dirty clay, lo cual significa un barro sucio, or apostate churches. o iglesias Because a apóstatas. true church never Porque una unites with the iglesia state. pura nunca se va a unir con el Estado, But a corrupt church pero una iglesia corrupta always seeks the power of the state siempre va a buscar la alianza con el Estado in order to force men to para obey poder their wishes. obligar a los hombres a hacer su voluntad, sus Are you following deseos. ¿Me siguen? This hymn, Este himno mira los hitos. que dice, mira los hitos, It's the first Babylon, y dijo claramente, primero Babilonia, mira Persia, segundo Medo-Persia, Greece, Grecia, Rome, Roma, papal and pagan, dice Roma imperial, es decir, pagana y papal, image to the beast, la imagen de la bestia, then the stone. y luego nombra a la piedra. The majority of Daniel chapter 2 prophecies in the past La mayoría de Daniel capítulo 2 de la profecía de Daniel capítulo 2 está ya en el pasado. what we are waiting for is the union of church and state, image to the beast. Lo que estamos esperando es la unión de iglesia y Estado que dará lugar a la formación de And la Ellen bestia. White, Y nuestra hermana de White, when she's commenting on that verse in cuando Daniel chapter 2, comentaba bajo ese versículo en el she capítulo 2 de says Daniel, this union between ella iron dice and que esa unión miry clay entre hierro y barro cocido is represent a union of church and state, es la representación de la unión de iglesias y Estado, or image of the beast. o la imagen de la bestia. Are you following me, brethren? ¿Están conmigo? We are almost home. Y ya estamos cercanos a Now, casa. brethren, Miren, I was listening to you singing the hymn yo les estaba escuchando a ustedes cantar el himno. desde que hermana Luisa cantando. Usted, ¿cómo no quiere cantar? Desde que hermanita María Luisa empezó a dirigir los cantos, ustedes no cantan. Some of you haven't even opened your mouth. Muchos de ustedes To ni siquiera pronounce- abren sus bocas para pronunciar las Now, did palabras you del himno. know Ahora, ¿sabían ustedes that singing que el alabar is an act of worship just as the preaching of the word? es un acto de alabanza, así como la predicación de la palabra? By the way, De hecho, without singing, sin este canto, sin esta alabanza, worship would be dead. la alabanza estaría muerta. Did you know La that the adoración. angels ¿Sabían ustedes que los ángeles delight to sing praises to God? se gozan en entonar alabanzas a Dios? When you read Revelation chapter Cuando 4, leemos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, the Bible tells us how the la Biblia angels nos dice cómo los ángeles express expresan their worship to God in hymns. sus adoraciones hacia Dios en himnos. Now watch it. I'm going to show you something now. Quiero mostrarles algo a ustedes Did you ahora. know that God teaches ¿Sabían us ustedes que Dios nos enseña through songs, a través de los himnos, the Psalms? a través de los By salmos? the way, did you know ancient Israel ¿Sabían ustedes que incluso el antiguo Israel would sing the Psalms of David, the cantaban los Psalms of salmos Moses? de David, los salmos de Moisés? Come? Exactly. Cantaban They las would sing the escrituras. scriptures. If you read Genesis Si chapter usted lee el 15, capítulo 15 del libro de you Génesis, remember just after God overthrew the Egyptians, acuérdense, así como Dios se deshizo de los egipcios, después, después de que se deshizo de los egipcios, they started to sing about the power of God. empezó a entonar el poder de Dios. Who is like unto thee? ¿Quién es semejante a aquel? Wow. And brethren, Y hermanos, we have to understand tenemos que that when we entender sing the hymn, que cuando entonamos los himnos, we are singing to the Lord. We're worshiping. estamos cantando, estamos alabando, adorando. And so we need to open our mouth. Así que necesitamos I abrir was nuestra listening boca. I was listening to Lolly's granddaughter. My goodness. El pastor le estaba escuchando a la nieta de nuestra hermanita Loli. I said, who is that child singing? Le dije, ¿quién es esa niña I cantando? had to come out to look to see who. And she was singing with this joy. Listen, my brethren. Tuvo que salir a ver quién era. Y la nena estaba cantando con toda esa By the alegría. way, De her hecho, parents, los padres de la they are not nena of the Advent position. They are Catholics.
no son adventistas, son católicos. And this child loved to come here. Ask Lolly. Y esta nena ama venir aquí. She, Pregunten a she nuestra came hermanita down, she Loli. saw me one God, run and she come and hug me. And she said, I have my oh, wow, I love that. Díaz viene, le abraza al pastor y le dice, pastor, traje mi Biblia, y le abraza fuerte. That's beautiful. Eso es hermoso. We need to be pouring out. I could hear her pour, and my heart was, listen to me, when I was a child, Necesitamos derramar nuestro when I was corazón. a child, yeah, Les va a contar una experiencia. Cuando el pastor era un niño and growing up in the church, y creció en la iglesia, one of my favorite times of church service and Sabbath was the singing. en la parte favorita de la alabanza o del servicio del sábado eran las alabanzas, los cantos. And especially when the choir Y en especial cuando el coro would sing. cantaba. I had cold bumps, goosebumps. Le salía, ¿cómo es? No es como escalofrío, pero se pone la piel de gallina. Wow. And they would sing with such fervor. Y se entonaba con tanto fervor. And while they were singing, you could actually visualize Christ coming. Y cuando mercy. usted entonaba, usted podía visualizar en su mente la venida de Cristo. By the way, I remember as a De church, hecho, when el we pastor used to se go acuerda on trips, que cuando when we estaban used en to la go to iglesia places, y solían salir de viaje a diferentes lugares, there would be buses of Seventh Avenue going, and we would be singing, and people would come out of their houses to see who are these people singing. habían varios buses en donde la gente estaba cantando Adventista, dentro, adventista. cantando donde estaban parados y Mientras la que no se gente del estaban dando. barrio escuchaba y salían para decir, ¿de quiénes son esas voces? Wow. Now I enjoy listening to Mormons more than I listen to Adventists singing now. Have mercy. Ahora el pastor se deleita más en escuchar cantar a mormones que a adventistas. By the way, I even enjoy listening to some Catholics singing now than you get what I just said. Incluso se divierte más o goza más de escuchar católicos cantando que Because they adventistas, sing with such reverence. porque ellos cantan con tal Have you ever reverencia. heard Catholics sing "A Mighty Fortress is Our God"? ¿Han escuchado ustedes a un católico entonar Castillo fuerte es nuestro Dios? Have you ever heard that? ¿Alguna vez han escuchado With such reverence. con tanta reverencia? By the way, there's a place where Ellen De White hecho, hay un actually lugar en donde give nuestra us an hermana idea. White nos da una If idea. we want to see how the angel, if we want to have an idea of how the angels sing in heaven, Que si quisiéramos tener una idea de cómo los ángeles están entonando en el cielo, listen to the Catholics. escuchen a los católicos, dice. Y muchos jóvenes que han regresado a la iglesia católica dicen que la razón por la cual dejaron las iglesias protestantes es por su forma de adoración. Wow. Sus alabanzas que It's solemn. las alabanzas, en la música del mundo, y en cambio la iglesia católica es They're saying that the Protestant churches, their way of singing is so emotional. Están diciendo que en las iglesias It's based on the protestantes flesh. se está basando en las músicas del mundo, basado en emociones. No, friend. But when we sing in hymn, brother, Pero cuando entonamos himnos, hermanos, oh, brother. Listen what Paul says. quiero que escuchen lo que Go Pablo nos into dice. Colossians chapter Vengan 3. conmigo al libro de Colosenses capítulo 3. Colossians, what book are we turning to? ¿Qué libro vamos, hermanos? Notice what the Bible says. Colosenses capítulo 3. You know, Noten lo que la I Biblia was nos telling my dice. wife that I am longing for that old time Adventism. El pastor estaba hablando con su esposa y decía que anhela tener ese antiguo adventismo. My goodness, man. Watch what the Bible says. Colossians chapter 3. Estamos en Colosenses capítulo 3. Are we there? ¿Estamos ya allí? Let's notice. Capítulo 3, el versículo 1 dice. Let us notice verse 16. Ahora a ver, vamos al versículo 16. Father in heaven, as we open your word, Antes de abrir la palabra, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, para abrir tu palabra, Señor, we plead now for the guidance of your Spirit suplicamos por la guía de tu Santo Espíritu and also for the impression of the Holy Spirit. y también por la impresión de tu Espíritu Santo. Impress these words Impresiona hearts. estas palabras en nuestros corazones in such a significant way de una manera tan significativa that it will affect our lives que afecten nuestras vidas in the path of holiness.
y nos mantenga en el camino de la santidad. Thank you, in Jesus' name. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So the Bible says, the 16th verse Entonces says, la Biblia dice, versículo 16 de Colosenses capítulo 3, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Stop, So what must dwell in us richly? ¿Qué debe morar en abundancia? ¿Dónde? ¿Dónde? Adentro. Watch us now. Miren, What are the means that God used to make his word abound in us richly? ¿cómo es que hace que la palabra de Dios abunde ricamente en nuestro corazón? Let's read the rest of the verse. Vamos a leer el resto del versículo. It says, Dice, teaching and admonition one another in psalms and hymns and spiritual songs, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos. ¿Con qué? ¿Con qué dice? ¿Qué Con más? salmos, con himnos ¿Y qué más? y cánticos espirituales, Singing with grace in your hearts to who? cantando con gracia en vuestros corazones hacia el Señor. ¿A quién? ¿Hacia de quién? Who are we singing to? ¿A quién le cantamos? Amén. So watch it. So when we come, Entonces, cuando venimos y estamos, oh, o solo susurramos, no, ninguno diciendo que tú necesitas gritar tampoco. no decimos que debe gritar. Y canta fuera del ritmo. No, escucha. Y que nosotros juntos cantando. Well, brethren, we have to open up. We have to notice, sing with grace where? Aquí dice clarito, cantar con gozo en dónde? Con gracia en su Corazón Dios. a Dios. So God teaches us Entonces Dios nos in está psalms, enseñando con salmos, hymns, and what? con himnos Songs y con qué dice? and Con spiritual. cánticos espirituales. Amén. Songs that contain a message. Entonces un salmo contiene un mensaje. Now, this hymn that we just finished, that contains our message. Y este himno que acabamos de cantar contiene un mensaje. Now, watch it. Nuestro mensaje. Notice, Gracias, Wendy. so maybe the reason why we don't really sing and express Noten que capaz la razón por with la que fervor. realmente no extendemos ese fervor Could it be that we're lacking grace in our experience? podría ser porque nos falta gracia en nuestra experiencia. Could it be that we are not experiencing the transforming grace of Christ in our personal lives? Podría ser que no estamos experimentando la gracia transformadora de Cristo en nuestras propias vidas. You know, it's just like when you present the word Es of God, así como cuando una persona, usted le presenta la palabra de Dios and the reaction is, y la reacción de la persona es somnolienta. no, something is wrong. Entonces algo está mal. But we are told that Pero se nos ha Bible, dicho, Job says y de hecho Job dice that he loved the word of God Que él- above his necessary or daily food. que él amaba más la palabra de Dios que la comida necesaria diaria. Remember, necessary Acuérdense, food la comida necesaria depends your existence. depende de la comida necesaria, depende de su existencia. Amen. Without that necessary food, you and I can't Sin ese live. alimento diario, usted no podría vivir. And Job said that he Y loved the aún word of así, God. Job decía que amaba más la palabra By de the way, Dios. what Job is saying, que su alimento diario. if the Job decision decía que is placed before me si la decisión se le pone frente a él to choose either the word or starvation, de elegir entre la palabra de Dios o morir de hambre, Job said, I will choose the word above. Job elegiría la palabra de Dios por sobre morir de hambre. Are you following? ¿Me siguen? I'd rather starve than neglect the word. Prefiere morirse de hambre que descuidar al estudio de la And palabra that's why de Dios. Jesus came by in Y es por eso Matthew que chapter Jesús 4 and said, vino y en Mateo 24, chapter 4, Mateo capítulo 4, perdón,
Dice, quoting the writings of Moses, incluso está citando los escritos de Moisés, mentioned in Deuteronomy chapter 8, mencionándolos también en el capítulo 8 de Deuteronomio, that man shall not live by bread alone, but by how many en words? que dice, no solamente el hombre vivirá de The pan, del pan, but what? sino de Every qué? word De la that palabra proceeded que sale the mouth of who? de la boca de quién. By the way, Jesus De hecho, demonstrated Jesús demostró to the enemy. a los enemigos, Remember, he came, he said, if you are the Son of Acuérdese God, cuando turn these dijo- stones into bread. dijo, si somos hijos de Dios, Cambia las piedras. cambia esta piedra por pan. And the Lord said, man shall Y not dijo, live by el bread alone, Señor dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, but by what? sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Brethren, Amen. let's enjoy worship. Permitámonos disfrutar y gozar de la adoración. And remember, worship is not based on some emotion. Y acuérdense que la adoración no es basado en emociones, It's based on es and basado knowledge en reconocer what God says in His Word lo que Dios dice en su palabra, with grace con gracia abounding in your experience. abundante en su experiencia. Amen. Amén. So next time, brethren, please Entonces, la próxima Oh. vez, pour out your heart and think. derramen su corazón en himnos. Don't just sing. Listen to the words. No you are singing. solamente canten, escuchen las letras del himno. When you pay attention, Paul Porque said, cuando ustedes prestan "Consider atención, what Pablo I say, dice, considera lo que digo. and the Lord Y el Señor shall give you greater understanding te dará mayor entendimiento and a greater experience." y una más grande y una mayor experiencia. Amen. So I want to encourage you, brethren. Sing. Así que quería animarlos, hermanos, a que Yeah. canten con gozo And ask the Lord to teach you how. y pídenle al Señor que les enseñe cómo hacerlo. Amen. It's important that worship is a Porque part es of work. importante, esa Singing adoración is es a part of parte de worship. la obra. Singing. Singing is a part of worship. El El cantar, canto. el cántico, el cantar es parte de una adoración. Amen. So I want to encourage you, and Así I que quiero welcome all of animarles you, y de hecho Gracie, darles welcome. la bienvenida al as estudio. well as Natalie and all of you, brethren. Natalie, Grace, bienvenidas una vez más y a todos Welcome ustedes to all of you. bienvenidos. Bienvenidos a todos. All right, let us have another word of prayer. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Yeah, those who can kneel with me, Aquellos que please do so. pueden arrodillarse con nosotros, hagan. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, thank you for the assurance gracias por la seguridad that you have given to us que tú nos los has dado by way of your word a través de tu palabra and the death of Jesus, y a través de la muerte de Jesús his resurrection y su resurrección and his ascension y también su ascensión and his intercession. y la intercesión que hace. The one who is pleading with such divine eloquence Aquel que está suplicando con una elocuencia divina that neither angels nor human beings can comprehend que ni siquiera los ángeles y tampoco seres humanos podemos comprender. the depth Esa profundidad of this mediation de la mediación que está haciendo in our behalf. para nuestro bienestar. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We come here because we want, as a people, to corporately worship you. Hemos venido aquí, Señor, porque queremos, como un pueblo, juntos, unidos, adorarte a ti. We learn that there is a blessing that we obtain through corporate worship that we cannot obtain otherwise. Aprendimos, Señor, que podemos obtener grandes bendiciones cuando adoramos juntos, las cuales no podemos hacerlo de otra manera. Help us never to neglect, never to shy away or stay away from public worship. Ayúdanos a no descuidar o a no separarnos de una adoración pública. We also ask you, dear God, Te pedimos también, Señor, that when we come to worship, que cuando vengamos a adorarte, help us to bring our offerings in clean vessels. ayúdanos a traer las ofrendas en vasijas limpias, Because we would have seek cleansing at home before we come to meet together. porque debemos buscar esa limpieza en casa antes de reunirnos aquí juntos, So there will be a freedom of the Holy Spirit among us in our worship. para que pueda haber una libertad de adoración al Espíritu Santo al momento de reunirnos. Bless us now. Bendícenos ahora, Cleanse us. límpianos,
And now as we open your word for a brief moment, Y que ahora que vamos a abrir tu palabra por un breve momento, pour out your spirit. derrama tu Santo Espíritu, Señor. Give us encouragement today. Y danos ese ánimo el día de hoy. Give us now the spirit of your word. Danos ese espíritu de tu palabra, Because the words that you speak unto us, they are life. porque las palabras que hablas hacia nosotros tienen vida, Señor. So help us to become Así que participants ayúdanos a llegar a ser partícipe of this spirit de ese espíritu, which is in your word. el cual está en tu palabra. Thank you. Gracias, Señor. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Go with me Quiero que vengan conmigo in your Bible en sus to Biblias the book of Isaiah. al libro de Isaías. What book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? We're looking at the 66th chapter. Vamos a ver en el capítulo 66 del libro de Isaías. And I want you to carefully observe Y yo quiero que observemos cuidadosamente what the Bible have to say to us. lo que la Biblia tiene que decirnos a nosotros. In verse 20, En el versículo 20, the Bible says, la Biblia dice, And they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of all nations upon horses. y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos. Let's analyze. Vamos a must analizar lo que bring estamos leyendo. Your brethren as what? Dice que debemos llevar a nuestros hermanos, Como que? ¿cómo? Ofrenda. Como No ofrenda. question. What is the purpose of Pregunta. offerings to God? ¿Cuál es el What act is propósito that? de una ofrenda a Dios? ¿Cómo se llama ese acto? Thank you. Worship. Gracias, adoración. And the Bible said, now we remember Y la Biblia that, dice que that si in, no in the book of recordamos, Leviticus, en el libro de Levítico, Exodus, en el libro de Éxodo también, Numbers, en and el libro de Deuteronomy, Números y en the Deuteronomio, people had to bring an El- offering el pueblo tenía que llevar una ofrenda without blemish. sin mancha, Amen? Perfect. perfecta. And the Bible is telling us Y here la Biblia nos está that diciendo aquí when we come, que as cuando brethren, venimos we must como come as hermanos, what? debemos venir como, Offerings como ofrendas, dice, to the Lord. al Señor. Watch this upon horses, it says. Miren, aquí Watch this dice now. como a caballos. In other words, that was the means of transportation. En otras palabras, ese era el medio de transporte. So no matter what medium, you come in, Entonces, no you come in importa a for través as de an qué offering. medio, Watch this now. pero usted viene como Upon ofrenda. horses and in Dice, chariots, en caballos, en carruajes, in continue, en literas, and upon, y en mulos ¿En qué más? y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, notice now, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de ¿qué Jehová. tipo de vaso? ¿En qué tipo de vaso? Limpios. No. Who are the vessels? ¿Quiénes son los vasos? The brethren. Los hermanos. And the Bible says when we Y la come Biblia dice que cuando venimos to worship, a adorar, how must we come? ¿cómo debemos venir? Limpios. Limpios. No question. Where must we Pregunto. seek the cleansing? ¿Y dónde debemos buscar esa limpieza? In casa. En casa. Amen, brethren. Amén, You know, hermanos. when we come, ¿Saben? and this is why the prophet Cuando said nosotros venimos, y es por eso que nuestra profeta nos that menciona, she saw that the que majority ella vio que la mayoría who come to worship que venía a adorar come unprepared for the visitation of the Holy Spirit. venía sin preparación para la visita del Espíritu Santo. Have mercy. And that's why Y es por eso the preaching of the word que la predicación de la palabra does not have the effect, no tiene efecto, even upon our own hearts and upon those incluso who en visit us. nuestros propios corazones, así como a los que nos visitan. The prophet says La that profeta the dice brethren que los hermanos destroy the power of the message destruyen el poder del mensaje that accompany his preacher. que acompaña a la predicación. Have mercy. We don't want that.
That's Y why we no have to queremos come. hacer eso. Seek Por eso cleansing. debemos venir buscando la limpieza. Amen, brethren. Amén. And brethren, when you seek Y cleansing, hermanos, cuando ustedes buscan la limpieza, you will not come here with a condemned conscience. no van a venir acá con una conciencia de condenación. You won't feel condemned. No se siente condenado. And even if you hear the straight testimony, Incluso si usted escucha un testimonio directo it does not depress you. y ese testimonio no le deprime, It encourages you. sino al contrario le da ánimo, It makes you rejoice. le hace regocijarse And it draws you closer instead of driving you y away. le lleva más cercano a Cristo en lugar de alejarlo. Are you following me? ¿Me siguen? The prophet says the La reason profeta dice que la razón why many become offended at the straight por la que preaching muchos se ofenden después de una prédica directa is because their lives were not cleansed es before porque they come sus here. vidas no fueron limpiadas antes de venir a la iglesia o al culto. And where sin is, Y donde está el pecado, the sword of the message la espada del mensaje cut it. corta. Is it to read, brethren, watch it, watch it. When you bring your life in connection by confession of sins to Jesus Cuando before you come to public worship. Cuando usted vive su vida, No, cuando tú traes su cuando vida usted trae su vida en in harmony armonía con by Cristo confession a través de la confesión before you come to church. antes de venir a la iglesia, No matter how straight the message is, no importa cuán directo sea el mensaje, it don't offend you, it rejoices no your le heart. va a ofender, va a regocijar su corazón. And you Amén. leave here with being stronger. Y usted va a salir de aquí más fuerte. Have mercy. Amén. You didn't get that. No me entendieron lo que les So dije. the problem is not the message. Entonces el problema no es el mensaje. Who are the problem? ¿Quiénes son el problema? Nosotros. Nosotros. Confess to Jesus. Confesémonos a Because Jesús. remember, you Porque cannot acuérdense, change your own heart. usted no puede cambiar su propio corazón. You cannot cleanse your own sin. Usted no puede limpiarse de sus propios And pecados. John says, Y Juan if menciona we say that we have not sinned, we are liars and the truth is not in us. que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. By the way, De hecho, Solomon asked the question. Salomón hizo una pregunta He says, show me a y perfect man dijo, muéstrame un hombre perfecto who did not sin previously. que no haya pecado antes. He said, no, not one. Y ahí dijeron, ni uno solo hay. And that's what Paul Y es por eso que Pablo, in the book of Romans en el libro de was Romanos, quoting exactly from Solomon. estaba citando las mismas palabras de Salomón. Are you following me? When Paul says Cuando that Pablo there dice is no just one. que no hay ni un justo, In other words, there's En otras not a palabras. righteous man who have not sinned previously. no hay ni un hombre justo que no haya pecado antes. But not that Paul was saying that there's no righteous person. Are you following me? Pero no hay ningún justo que está... No, Pablo no diciendo que no existe ahora un justo. Ujú. Porque hay muchos que usan este versículo para diciendo que ahora no existe un justo, porque Pablo nunca dice esto. Lea bien qué dice la Biblia. Ujú. Porque si ahora, mira, nuestro profeta dice que ahora tenemos Enoch entre nosotros. Una pregunta, ¿qué tipo de vida tenía Enoch? Thank you. Have mercy. So, brethren, Entonces, hermanos, all of us todos nosotros, who are going to arrive to perfection, at some point we los were cuales not vamos a perfect. llegar a tener perfección en algún punto, no somos perfectos. So we shouldn't become discouraged. Entonces no deberíamos sentirnos desanimados. Amen, brethren? Amén. We must come and cleanse previously. Debemos venir como limpios primeramente. We are living in the day of atonement. Y estamos viviendo en el día de la expiación. Amen? And remember, Y acuérdense, the trumpet was to be blown the first day and the 7th month. la trompeta tenía que haber sido tocada el décimo del Primero día. primer día del 10º mes. Wow. The purpose of the trumpet Y el propósito de was to tocar la announce to trompeta Israel era anunciarle a Israel that in 10 days que en 10 días
will be the Day of Atonement. iba a ser el día de la expiación. And there's a certain experience Y that we tenían all que tener una must cierta occupy experiencia que todos tenían que ocupar to be ready for the blotting out para experience. estar listos para el borramiento de los pecados, Amen. para esa And experiencia so, de brethren, borramiento. I just want to encourage you in Así the que, Lord. hermanos, lo que quiero hacer es animarlos en el Señor. Before you come to service, Antes please, de que vengan Lord, al servicio, give me your digan, mind. Señor, pon en mí tu mente, Give me your attitude. dame tus actitudes. And if we pray like that, if we seek that experience, one God, Y si usted ora de esa manera y viene así, when somebody says something with no intention to offend you, you won't become offended. cuando alguien le diga algo sin la intención de ofenderle, usted no se va a ofender. Amen. You didn't get that. Amén. We won't become impatient. As Wanda says, great peace have they that Como love thy, Wanda dice, gran paz tienen aquellos get what? That love thy law, que aman la ley and nothing shall offend them. y nada les ofende. So when we seek that experience, brethren, when we Entonces, come cuando together, buscamos esa experiencia, hermanos, y nos reunimos juntos, I won't be thinking evil of Henry. no estaré pensando cosas malas de mi hermano, y este ejemplo Henry. Are you following me? ¿Me siguen? There'll be a joy. Porque debería haber un gozo We won't get offended in the kitchen. y no se van a ofender en la cocina Al tiempo de comer. o en el momento de la comida. Because we're coming in whose attitude? Porque vinimos en la actitud de quién? Cristo. De Cristo. So I want to encourage you. Así que solamente quería animarlos Okay, before you come, de seek que that experience. antes de que vengan, sientan, Make it- busquen esa Make it experiencia. your duty. It is a duty. Porque es un deber, así que hagan su deber. Amen. Amén. Isaiah 66:20 tells us Isaías 66:20 nos that we've dice, just read lo que acabamos that de the leer, brethren that come up must come up as que offerings. cuando venimos como hermanos debemos venir como ofrendas. Each person is a sacrifice Y to the cada Lord. persona es un sacrificio al Señor. Amen. Amén. But it must be of a certain type, a certain quality. Pero debe haber una cierta calidad, Because unless it is of that quality, God will not accept it. porque a menos que no sea bajo esa calidad, no vamos a ser aceptables Yeah. para Dios. And if that is not accepting, you think about it. That Piensen en eso. a brethren bring in the type a lamb that have blemish, his sins or her sins would not be removed. Imagínense en ese tiempo, en el tipo, un hermano llevando un cordero manchado. Entonces sus pecados no van a ser puestos sobre ese y tampoco van a ser removidos. Ellos dicen que no, mira, ese acá es demasiado perfecto, no, yo voy a dar a Dios este que es un poco chocado o chueco. No, fíjense en esto, porque ahora nosotros somos así. Da a nosotros mismos el mejor cosa, pero da a Dios que queda. Lo que sobra. Against Lo que his soul. sobra. Have mercy. No, that's Cain type of worship. Eso es adoración tipo Caín. We give Jesus that. Le estamos Best. dando, debemos darle a Dios lo mejor. Amen. Amén. That's what we need to do. Es lo que necesitamos hacer. Es como yo gasta cuánto plata sobre mí, voy a venga acá, y ese Dios toma $1. Y después yo ando como yo da mucho. No, friend. That's not, don't work like that. No se trabaja de esa manera. God comes first. Dios va primero. When we take care of his business, he take care of Y us. cuando nos ocupamos de sus asuntos primero, Él se ocupa de los nuestros. Amen. Amén. All right. Please project my topic up there. That's not the topic. We're going to talk with you a little bit more, and then we'll make way for the second service. Hermano Eddie will give us the message for the second service. I want to give him enough time. All right. Quiero darle tiempo suficiente porque la segunda parte nuestro hermano Eddie va a dar la presentación. ¿Sí? Huh? See. All right. So we started this topic last week, Así que acuérdense que la semana anterior iniciamos este tema de similitudes entre las dos bestias de and we were Apocalipsis, only able to look at the introduction. y solo fuimos capaces de ver la introducción. All right. So today we want to go beyond the introduction. Así que ahora quiero ir un poquito más allá de la introducción. All right, so now I told you last week as Roy was doing the subject and the Antichrist. Acuérdense la semana anterior cuando Roger estaba también dando la presentación del anticristo, I told you that my subject is in les direction, in dije same que el tema del pastor
in the same va a path. ser, que va a estar alineado bajo el mismo All right. camino. All right. So we were looking at the topic. Please go back to the topic for a moment. sister. Entonces, Just to, vamos a ver nuestro tema. all right, where's my stuff? Just make it big and I'll scroll. Yeah, I said that. Oh. All right. So the topic: similarities between two beasts of prophecy. El título era similitudes entre las dos bestias de la profecía. All right. So we passed all of this last week. So let's just Y move ya on. pasamos toda esa introducción la semana anterior. We want to go to a question. This is the question we read to you last week, but we didn't go into the answer. Y esta es la pregunta que les leímos, pero no vimos la respuesta. All right. In Bible prophecy, Así que dice, en la profecía bíblica, what do symbolic beasts represent? ¿qué representan las bestias simbólicas? One, a beast represents a political power or government. Primer punto, representa poder político o You gobierno. may be saying, but why are you going over this thing? Quizá usted se pregunte, ¿por qué estamos retomando estas cosas otra vez? Because the Bible repeats it. Porque la Biblia también lo repite. You get that? You think God was being redundant when he repeated? ¿Creen que Dios es redundante cuando repite las cosas? No. God No. knows Dios sabe that his own people que su propio pueblo would think they know. pensarán que saben. Thank you. And one just reminded me of a text in the La book, esposa in the del book of pastor le Peter. está recordando un texto que dice en el libro de Pedro. Let's read it. Vamos a We're leerlo. going to the book of Peter. What book are we going Vamos al libro de Pedro, hermanos. ¿A qué libro vamos? to? Notice Peter. Peter was talking to a people who understood the message. Quiero que noten que aquí Pedro estaba hablando a un pueblo que entendía el mensaje. Let's look at 2 Peter Vamos a ver en segunda de Pedro, chapter 1. capítulo 1. Notice what it says in verse 12. Miren lo que dice en el versículo 12. No, Peter was addressing Aquí Pedro a se estaba church dirigiendo a that una had iglesia a knowledge who could que explain the tenía message. el conocimiento, una iglesia que podía explicar Not el only just that mensaje. they had a knowledge, Y no John, solamente tenían el conocimiento, they had a practical knowledge of the message. tenían también un conocimiento I'm going to práctico. show it to you. Y les voy a mostrar en el Notice what versículo. it says now. So Miren lo first que Peter, dice. 2 Peter chapter 1 Estamos verse en 12. segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, The Bible says, wherefore I will not be negligent to put you sometimes. por esto dice, yo no dejaré de recordaros algunas veces. ¿Eso Así. dice? ¿Qué dice? Dice ¿Cómo? ¿Qué siempre. significa siempre? ¿Qué significa siempre? Wow. So Peter says, Entonces Pedro está no, what does diciendo, it mean to be negligent, Karen? ¿qué significa ser descuidado o negligente? Thank you. Wow. To be careless. El ser descuidado Watch this. o que me importista. Thank you. I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las No, sepáis. no. Ok. Now watch this. Miren, When you remind somebody of something, what does that indicate? cuando usted le recuerda algo a alguien, ¿qué significa? Thank you. Remember Jesus said, Gracias. ¿Se remember acuerdan the que Sabbath day Jesús to what? dijo, recuerda o acuérdate del sábado? Meaning that they had prayer knowledge. Significa que esa persona ya tenía un conocimiento previo. Amen. Amén. So here the Bible says, Peter said, Entonces aquí even Pedro though you está have diciendo, y la Biblia dice, exactamente, es por eso, mira, watch. Un momento, when we cease to repeat truth to those who know it, they lose it. cuando dejamos de repetirle las verdades a aquellos que ya lo saben, ellos pueden That's olvidarse. why when you read Es the book por of eso Deuteronomy, que cuando leemos en el libro de Deuteronomio, the book of Exodus, en el libro de Éxodo, God told the leaders, Dios le dice a los líderes, repeat the history to your children and your children's children.
Repítele la historia a tus hijos y a los hijos de sus But hijos. you go to say, establish stones, put 12 stones in Dice, place. establece 12 pilares de piedra. And when your children and children are, Y what cuando, mean these stones? y cuando los hijos de sus hijos te pregunten, ¿qué significa estos pilares de piedra? Repeat the history. Repíteles la historia. By the way, Ellen White, De in hecho, Acts of the nuestra Apostles, hermana de says White en el Hecho de los Apóstoles that dice the reason that we que la find razón por la que nos hallamos many fanatic and fanatical teaching in the church right now muchos fanáticos y enseñanzas fanáticas en nuestras is iglesias ahora because they become weary of oft-repeated truth. es porque se vuelven aburridos o cansados de las verdades So they repetitivas. have to invent something Entonces necesitan inventar algo to alarm, to keep the people and this emotion. Are you following me? para mantener la alarma entre el pueblo o mantener esa emoción activa. But those who are being settled into the Pero truth aquellos que han sido establecidos ya en la verdad don't seek to produce some sort of No. excitement. no buscan producir algo nuevo o nuevas emociones. No, they're trying to produce a Ellos people that tratan is de producir established un in the pueblo message. que se establezca en el mensaje. También corremos el riesgo cuando no recordamos o cuando nosotros no volvemos a estudiar, de guardar a nuestra manera Exactamente. mandamientos de Dios o obedecer como nosotros queremos. Thank you, Eddie. By the way, De why hecho, do you believe ¿por qué cree usted that right now in Adventism, que ahora mismo en el mundo adventista, years ago, hace años atrás, they have removed from our hymn quitaron de nuestros himnos many of our key doctrinal hymns muchos de los himnos clave doctrinales? de nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Because these hymns Porque estos himnos would remind and keep God's people nos message. recordaría tanto a los hermanos como al pueblo de By the Dios, way, nos mantendría en el mensaje. did you know that when De the hecho, first ¿sabían ustedes fundamental statements, que cuando las citas fundamentalistas the first establecían, statement, or is the fundamental belief? las 28 creencias No, fundamentales. 28. Ok. Las Las creencias principales principales. de la iglesia. When that was first presented, did you know Cuando se presentó por primera vez las doctrinas, that in it ¿sabían was the ustedes que message dentro about the de beast, ellas the mark of the beast? había mensajes de la bestia y de la marca de la bestia? Do you know that? ¿Sabían eso ustedes? But they removed it. Pero las quitaron. And right now, Y ahora the mismo, majority of Seventh-day Adventists la mayoría de adventistas del séptimo día are confused about who is the beast. están confundidos acerca de quién es la bestia. What is the mark of the beast? ¿Cuál es la marca de la bestia? Almost 20 years ago, Eso fue hace casi 20 años atrás. I was at a church El pastor estaba at a en una certain place. iglesia, en un lugar, and they were studying about the beast, the first y beast, estaban estudiando acerca de la primera bestia and the mark of the beast. y sobre la marca de la bestia. The first elder Y el primer anciano, who was leading the study el cual estaba guiando el estudio, said that the mark of the beast is 666. dijo que la marca de la bestia era el 666. And otro hermano dice, no es 66, no es 666. Es un chip de computadora. Yo no puedo creer, Juan Carlos. Dice, ¿qué? Y cuando yo escuché ese lado, hermanos, todos ustedes hablando basura. Por favor, deja de hablar así. La Biblia es bien claro quién es la bestia. La iglesia Roma. Su marca es domingo. No tiene confusión. But we have removed the message from the church Pero se ha removido o se ha quitado los mensajes de nuestra iglesia by the hymns, a través de los our himnos fundamental statements. o de las doctrinas fundamentales. Removed. Se han quitado. And what we find Y lo que hallamos son doctrinas to unite us with Rome, para unificarnos con Roma, the enemy of God's people. el enemigo del pueblo de Dios. And now, our people don't even know the message. Y ahora nuestro pueblo no conoce ni siquiera el mensaje. I remember we have hymns talking about the first, second, and third angels' El messages. pastor se acuerda que teníamos himnos que hablaban del primero, segundo y tercer mensaje del ángel. We had hymns
talking that we are the Remnant Church of Bible Prophecy. Teníamos himnos que hablaban de que nosotros, la última generación, seremos el La remanente. Iglesia Adventista is the Remnant Church of Bible Prophecy. Removed. La iglesia adventista es el remanente que habla la profecía, se ha quitado. Because now we are hearing from all Porque people ahora estamos escuchando de nuestra gente that we are not their only remnant. que no somos el único remanente. Catholics and Baptists and all these Señores, churches are a católicos, part of the remnant. bautistas y todo esto son parte del remanente. No, they are not part of the remnant. Y no lo son. Revelation said they are part of Babylon. Apocalipsis dice que son parte de And they Babilonia must be called out. y deben ser llamados a salir de allí. Amen. And when we give this message, there is no apology. Y cuando escuchen el Cuando mensaje, nosotros damos ese mensaje, cuando nosotros demos el mensaje, there should be no apology. no tendremos disculpa alguna, Neither should there be arrogance on our part. ni tampoco habrá arrogancia de nuestra parte. Are you following me? ¿Me están siguiendo? You didn't get what I just said. You're sleeping. Parece que están dormidos, hermanos. So in prophecy, Entonces, these en represent what profecía, type of power? una bestia representa qué tipo de poder? No question. Pregunta. Quería decir una cosa respecto a lo que dice. Sí, No se trata de arrogancia cuando estamos hablando la verdad. sí. La palabra no hay arrogancia. Now watch this now. So we see that in Miren, prophecy, based on Entonces, Revelation. Remember, vemos que en Apocalipsis, basado en el Revelation libro, chapter 13, verse 1, de hecho, en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, John, Juan, in vision, cuando on the isle of estuvo, Patmos, en la isla de Patmos bajo as he visión, was looking, he saw cuando él a estaba beast viendo, él vio una bestia that rise up from where? que se levantaba de dónde. This beast he described having 7 Y heads esta bestia él la describe que tenía 7 cabezas. and how many horns? ¿Y cuántos cuernos? 10. 10. And upon the heads, Y name of sobre sus blasphemy. frentes un nombre de qué? Blasfemia. And then he went on to describe, Y cuando The empezó a beast. describir la bestia, but Daniel tells us, Daniel 7, 17 and 23, Daniel 7, 17 y también versículo 23, that a beast nos equals dice a que la government. bestia es igual a un gobierno. All right. If you go to Daniel chapter 8, Si usted va también al capítulo 8 del mismo libro de Daniel, God repeats the same thing. Dios repite la You see, misma cosa. God is in the business of Entonces, repeating truth. Dios está en el asunto también de repetir las verdades, Because repetition porque las fix repeticiones the truth in corrigen your mind, la verdad en su mente deepens impression. o establece la verdad en su mente, la repetición. Amen. Amén. And that's why we must repeat, go Y es over por the eso que truth. debemos regresar una y Don't otra try vez to a la verdad. invent some new interpretation. No tratar de inventar nuevas interpretaciones, Because any interpretation that contradicts what is established, porque that's false. cualquier interpretación que contradice lo que está escrito es falsa. Are you following me? ¿Están And conmigo? by the way, if it is not in De the spirit hecho, of prophecy, si no está en el espíritu de throw it profecía, out. deséchelo. You think what I just said to you? ¿Entienden lo que les dije? Watch this now. Miren, So I want you to see something further. Friend. entonces quiero que vean algo más. The first beast of Revelation 13, La primera bestia de Apocalipsis capítulo which 13 is 7 heads and 10 horns. dice que tiene 7 cabezas y Watch 10 this now. cuernos. And the Miren, dragon of Revelation 12 y el dragón que describe en Apocalipsis are 12 both symbolic of the same state church power. tienen los mismos símbolos del mismo poder de la iglesia y Right. Estado. Watch it. Let's move on. Miren, vamos a continuar. How can we be sure that the dragon of Revelation 12 and the first beast of Revelation 13 represent the same entity? ¿Cómo podemos estar seguros de que el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia representada en Apocalipsis 13 tienen la misma identidad? All right, what now? Let's now notice something. The following 7 points clearly demonstrate that these beasts share the same characteristics. Los 7 siguientes puntos muestran claramente que estas bestias comparten las mismas características. Both beasts had 7 heads. Ambas bestias tienen 7 cabezas. Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia We're going to make comparison now. para que podamos hacer esa comparación. Revelation chapter Vamos a 12, verse Apocalipsis 3, Revelation 13, 1. capítulo 12, versículo 3. The Bible says, La Biblia nos dice, hermanos, and there appeared another wonder in heaven, y fue vista otra señal en el cielo, and behold, a great red dragon having 7 heads, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas,
and 10 horns, y 10 cuernos, and 7 crowns upon his what? y 7 diademas, ¿en dónde? En sus cabezas. Revelation 13:1 now. Y ahora Apocalipsis 13:1 And I stood upon the sand of the sea, dice, y me paré sobre la arena del mar, and saw beasts rise up out of the sea, y vi subir del mar una bestia, having how many heads? que tenía ¿cuántas cabezas? How many 7. horns? ¿Cuántos cuernos? And upon his horns 10 what? Y sobre sus cuernos, ¿qué dice? And upon his head the name of Y sobre sus cabezas, ¿un nombre de qué? blasphemy. So here we see some similarity Entonces, between aquí both beasts. estamos viendo que tienen la misma similitud ambas bestias. Next point. Siguiente punto. Both beasts, both had 10 horns, denoting the 10 division into which Rome, that's pagan Rome, was divided. Ambas tienen 10 cuernos, lo que denota que las 10 naciones en las que se dividió Roma, Remember, in the muestra book los of cuernos. Daniel, Acuérdense que en el libro de the Daniel, fourth beast had how many horns? la cuarta bestia tenía ¿cuántos cuernos? 10. 10. Después sale que 1. Ujú. So here we are seeing Entonces aquí estamos that viendo Daniel and John seeing the same que Daniel power. y Juan vieron el mismo poder. Now watch this now. Miren, These two beasts, the dragon and the estas first dos beast, bestias, el dragón y la primera bestia, did not only represent a state church power, no solamente representa el poder político y religioso, it also represents nations también representa naciones that this power used to accomplish her will. que este poder utilizó para cumplir su voluntad. Are you with me? Están conmigo. Let me show you. So Déjenme let's go now. mostrarles. And you're going to Miren, see that from the spirit of y prophecy. vamos a ver esto también del espíritu de profecía. De So notice now, let's go quickly quiero que to noten the book of brevemente Revelation 12. al libro de Apocalipsis 12. Revelation 12. Let's go back to the text. Vamos a regresar al texto, Apocalipsis 12. Revelation chapter 12. Estamos en 3 says, Apocalipsis 12, versículo 3 dice, And there appeared another wonder in heaven. y fue vista otra señal en el cielo, And behold, a great red dragon, y he aquí un gran dragón having bermejo, how many heads? que tenía ¿cuántas cabezas? And how many horns? ¿Y cuántos cuernos? And 7 crowns upon his head. Watch Y en this now. sus cabezas 7 diademas, dice. Mira, Question. pregunta, When that beast of Daniel chapter 7 came up, John, cuando la bestia the que fourth describe, beast. cuando la cuarta bestia que se levanta y describe en Daniel 7, how many horns came out of his head? ¿cuántos cuernos salió de su cabeza? 10. 10. The toes of Daniel chapter 2, how many toes were there? Los dedos de Daniel capítulo 2, ¿cuántos dedos había? 10. 10. That represents what? Entonces eso representa que Rome divided a into 10 Roma kingdoms. dividida en 10 reinos. Watch this now. Miren, Then Daniel 7 says luego en el capítulo 7 de Daniel dice that a little horn came up among them. que un cuerno pequeño salió entre los 10. And as he came up, Y mientras salía, he rooted up how many horns? él desarraigó ¿a cuántos? 10. A 3. 3 subtracted from 10. How many is left? 3 fueron sacados, así que ¿cuántos de los 10 quedan? Watch this now. How many heads left? ¿Cuántas cabezas quedan? Because watch this. Porque Horns miren, and heads cuernos y cabezas represent the same power. representa el mismo You remember poder. Daniel 2, ¿Se the head acuerdan of lo que gold? dice Daniel 2, la cabeza de oro? Daniel said, this, Daniel O dice, king, represent Babylon. Este, oh rey, representa Babilonia. Amen. Amén. So watch this. So what you're seeing Entonces, the lo que history estamos viendo es la historia and the future y el futuro of the rise of the division of pagan Rome. del levantamiento y la división de la Roma pagana. Are you following me? You ¿Están see it conmigo? in the Están viendo dragon en el dragón and you see it in the y lo leopard-like están beast. viendo en el leopardo, en la Amen. bestia de leopardo. So what you're seeing here Entonces lo que both están viendo aquí beasts es que ambas bestias are an amalgamation of different nations and powers. son poderes modernos con It's a component of different governments and Ya. Es un compuesto de diferentes gobiernos o países. watch it. Ujú. Revelation chapter 17, Mira, 12 tells us that the woman, Apocalipsis 17, 12 nos dice que that the woman was riding upon a beast la mujer que estaba montada sobre una in the bestia wilderness. en el The desierto, beast had how many heads? la bestia tenía ¿cuántos cuernos? Heads. ¿Cuántas cabezas, perdón? 7. Sí, How 7 many cabezas. horns? ¿Cuántos cuernos? 10. 10. Are you following me?
So you are seeing the Bible repeating Entonces this. It's estamos giving viendo you the que la similarities. Biblia lo repite, dándonos o mostrándonos las And similitudes. then Y some luego addition, some new explanation. solamente agrega nuevas explicaciones. For example, Por the ejemplo, beast of Revelation 17 la bestia que describe en Apocalipsis that 17, have 10 horns, que tenía 10 the cuernos, angel explained to John el ángel explica a Juan that the 10 horns diciéndole que los 10 cuernos represents representan 10 kingdoms in the future. 10 reinos en el futuro. Are you following me? ¿Me siguen? That will give their power En el cual les dará su poder. to who? ¿A quién? To the beast. A la bestia. And we see that as you study, Ellen White says Y those eso es 10 lo que horns vamos a ver, que mientras estudiamos, Elena de White dice que aquellos 10 cuernos represent a representan union of nations la unión de naciones that will enforce Sunday worship in honor of the man of sin. que obligarán a establecer la ley dominical en honor al hombre de pecado. Are you following me, brethren? ¿Están conmigo, hermanos? Porque dicen que aún no han recibido reino. Así es. But they are powers. Pero son poderes. And I mentioned at some point that the Y United yo les Nations, mencioné en cierto momento que las Naciones Unidas, as well as the Club of Rome, así como los clubes de and remember, Roma, the Club of Rome, y the acuérdense, United Nations, el Club de Roma y las Naciones Unidas were institutions founded by the Church of Rome fueron instituciones fundadas por la misma for Iglesia de one Roma purpose, con un solo to propósito: unite all nations into one and to give the power to the unificar Catholic a Church. todas las naciones en una sola y poderle darle poder a la Iglesia Católica. Are you following me? Just as the ¿Me Bible siguen? says, they will Así give their como la power Biblia dice to the beast. que le darán poder a la bestia. And right now, Y ahora the mismo United Nations have las the world Naciones divided Unidas into what they call 10 kingdoms. tienen al mundo dividido en lo que ellos llaman 10 reinos. For example, Por South ejemplo, America and Sudamérica Central America y Centroamérica is a part of one of the kingdoms. es parte de un solo reino. So, various nations within Entonces, Central America and South America Varias comprise naciones, one tanto of the de kingdoms. Centroamérica como Sudamérica, comprenden un solo reino. Are you following me? And, ¿Me siguen? and you have China and other places that is come. When we get there, we'll look at the various other Y ellos tienen divisions. diferentes otros reinos con diferentes países. Un But día here vamos a we're cubrir y ver todo eso. In Daniel chapter 2, Aquí vemos en el libro también we de see Daniel, the same en el teaching. capítulo 2, vemos la misma The enseñanza. Bible repeats and builds, La Biblia repeats and builds. repite y adiciona, repite y adiciona. Watch this now. Miren, The prediction, listen to the prophet now, escuchen lo The que dice nuestra prediction profeta. that it will speak as a dragon and La, exercise all the power of the first beast. la predicción de que hablará como un dragón y ejercerá todo el poder de la primera bestia, Plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested predice claramente un desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que se manifestó by the nation. By the what? en las naciones. ¿Qué? ¿Por quiénes? Singular or plural? Dice naciones, ¿es plural o es singular? Watch this now. Note what Plural. prophet reason. Noten lo que dice la profeta. Represented by the dragon and who else? Dice, representadas por el dragón y por quién más. Often we say Y that muy a the menudo decimos first beast of Revelation que la 13 primera bestia de Apocalipsis 13 represent who? representa a quién? The papacy. Al papado. But the prophet is saying Pero la that profeta these está two beasts, diciendo que estas dos bestias, the dragon el and the dragón leopard-like beast, y la represent bestia parecida al leopardo, nations, representa naciones, especially the nations used by the papacy. especialmente las naciones utilizadas por el papado. That's great controversy. Eso está en el conflicto de los siglos, página 88, párrafo 442.1. You're going to see as we get Y down further in the ustedes van study, a ver mientras avanzamos en el in the estudio book of Daniel, que en el libro de Daniel, Daniel 8, en el capítulo 8, verse 11 and 12, versículos 11 y 12, it says dice allí that the daily sacrifice que el continuo sacrificio was removed or Fue- quitado fue quitado to place the abomination that make it desolate. para reemplazarlo con la abominación desoladora. Are you following? ¿Me escuchan? That word Esa palabra, quitado, quitado, in the Hebrew en el hebreo signifies, watch it, significa exalted. exaltado. You get that?
¿Me entendieron? In other words, En otras paganism palabras, el paganismo were never really taken away. realmente no va a ser quitado. It was never taken away. No va a ser No, quitado. it was never in the past. Nunca fue quitado. You get that? ¿Me entienden? Because Daniel says Porque Daniel está this is diciendo what was going to happen. que esto es lo que va a suceder. It was only taken under a different form. Fue solamente llevado en diferente forma. Watch this quickly. Miren, brevemente. Number 3. For Como, a period of 42 months, also known as times and half a time, como punto número 3 dice, por un periodo de 42 meses, también conocido como tiempos y la mitad de un which tiempo, equal 1,260 days or years. lo cual es igual a 1260 años. Notice, the two beasts were engaged in the persecution of God's what? Las dos bestias se dedicaron a perseguir ¿a quién? Al pueblo de Dios. You get that? So when you look at this dragon of Entonces, Revelation cuando 12, ustedes ven al dragón de the Apocalipsis Bible 12, says la Biblia dice that the woman que la fled into mujer the wilderness, huyó al desierto and she was there for times y and half estuvo a time, allí por tiempos y la mitad de un tiempo. because the dragon Porque el or the dragón serpent tossed out of his mouth water as a había flood. hecho sacar de su boca un río como Question. diluvio. What power Pregunta, ¿qué poder was ruling estaba gobernando when this woman went into the wilderness? cuando esta mujer huyó a la iglesia, huyó al desierto? Roma pagana papal. ¿Cuál Roma? ¿Pagana o papal? Papal. Papal. Are you following me? ¿Me siguen? But the truth is, it Pero was la still verdad- pagan Rome ruling, Es que todavía sigue gobernando Roma, only under another form. Watch this. Let me- solo bajo una nueva I'm going forma. to jump ahead and come, but when we finish this statement, because I have to make way for Eddie, so I'm not going to be able to go to all the points. But when we come back, we'll go through that. All right? But I want to take you down here before we close. Va a saltar brevemente a una parte para darle tiempo a Eddie en su siguiente servicio, pero luego cuando continuemos el estudio regresamos cronológicamente. Now, question: Pregunta How did entonces, Gabriel inform Daniel of the transition from pagan Rome to papal Rome? ¿cómo informó Gabriel a Daniel sobre la transición de la Roma pagana a la Roma papal? Notice now, Quiero que vean, paganism, the daily sacrifice, el paganismo, el continuo sacrificio, referred to in Daniel 8, 11, and 12, al que se refiere Daniel 8, 11, 12, was taken away by the abomination that make it desolate, fue quitado por la abominación desoladora, based on Daniel 11:31, basado en Daniel 11, versículo or the 31, little horn. o the llamado papacy. el cuerno pequeño Watch it o el now. papado. In Hebrew, Miren, en hebreo the expression was taken away, la expresión fue quitado signifies lifted up or exalted. significa elevado o exaltado. The Catholic Church, the Church of Rome, exalted pagan doctrines and customs by embracing and promoting pagan teaching in a Christian guise. Wow. La iglesia de Roma dice exaltó las doctrinas y costumbres paganas al adoptar y promover enseñanzas paganas bajo una apariencia cristiana. The Catholic Church is a continuation of paganism in a Christian form. La iglesia católica es una continuación del paganismo en forma cristiana. So the Catholic Church is pagan Rome, Entonces la iglesia Only cristiana es under Roma pagana, the umbrella of solamente Christianity. bajo un nuevo paraguas de cristiandad. Watch this. An example of this is Un ejemplo de esto es the popes and cardinals wear today the mitre que los papas y cardenales llevan hoy día en la mitra and robe which resemble the fish that the high priest of Dagon or the fish god or the lord of the underworld y la wore by the túnica. Babylonians. Los papas y los cardenales ahora llevan la mitra y la túnica, una imagen de un pescado que llevaba el sumo sacerdote de Dagón, el dios pez o señor del inframundo, Worn by the Babylonians, Assyrians, and the Philistines utilizado in their por los worship of babilonios, the sun god Dagon. asirios y filisteos, a lo que hacían su adoración al dios sol Dagón. Watch this. Miren, Daniel chapter 8, eso también se habla en Daniel capítulo 8, versículo 23. says something very powerful. Dice algo ahí muy poderoso, That paganism would be que el paganismo exalted. sería exaltado.
If somebody have the text, read it for me. Si alguien ya tiene ese texto, léalo por nosotros, por favor. Daniel Si 8:23. tiene Juan, Jan, lea. Y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a las fuertes y al pueblo de los santos. All right, so here we are seeing a power that would Entonces, come. And if you estamos read the viendo un rest poder. of the chapter, it says Si usted lee el resto del capítulo, dice that it would receive the power. que recibirá el poder. So paganism, Entonces el Receive paganismo está greater power. recibiendo mayor poder. but why was it greater? ¿Pero por qué va a ser mayor? Because it came under the umbrella of Porque Christianity. está bajo el paraguas de esta cristiandad. Notice what we have here. Noten lo que nos dice a continuación. Notice the statement taken from Illuminati 666. Esta Page cita es 23. sacado de los libros mismos, dice los Illuminatis, página 666. And notice the picture here. Pope John Paul II Si, and no- this pagan and this picture of a pagan priest. si notan la fotografía en la esquina, está el Papa usando la mitra. Y miren la foto del otro lado, está el sacerdote antiguo, Dagón. And then you have the cardinals. Y luego ustedes ven en la foto de abajo los cardenales utilizando la misma mitra. Are you following me? ¿Me siguen? Rome didn't get this from Christianity. Roma no sacó esto de la cristiandad. They got it from where? ¿Sacaron de dónde? Paganism. Del paganismo, But they Christianized it. pero lo cristianizó. What is? This book says it is an interesting observation that the high priest of Dagon wore a robe and a mitre that resembled a fish. Es interesante lo que está en este escrito de Illuminatis. Dice, observar que el sumo sacerdote de Dagón vestía una túnica y una mitra que se asemejaban a un pez. By the way, the Illuminatis was De hecho, founded by the Jesuits. Los Illuminatis fueron fundados por los jesuitas. And the reason why the Jesuits founded the Illuminatis, Y la razón por la que fundaron a este grupo, los Illuminatis, because the Jesuits were being banned from different countries. es porque los jesuitas estaban siendo vetados de otros países. The founder of the Illuminatis was a man called Weishaupt, Adam Weishaupt. Se dieron cuenta que uno de los fundadores de los Illuminatis, The founder, not el, one of, the el founder, fundador de los Illuminatis era Adam Weishaupt. Weishaupt. Weishaupt was a Jesuit. Este hombre era un jesuita. So he raised up an institution called Illuminati Entonces so they levantó could esta institución carry llamada out their work Illuminatis para que pudieran llevar a cabo la obra bajo esa institución bajo este nombre and not being driven out. y no ser quitados o echados a un lado. If you have time, you can read the history of this. Si usted tiene tiempo, It lean la says historia here, de so todos this, estos grupos. so notice now, so the Illuminatis now, they said that this mitre the pagan priests wore is the origin of the mitre the popes and cardinals wear today. Esta mitra y esa túnica que utilizaba el Lea nomás. sacerdote Dagón, sí, que llevaba el sacerdote Dagón, es la actual vestimenta que utilizan los papas y los cardenales al día de hoy. This mitre that resembles a fish head was worn centuries before the birth of Christ by pagan high priests of Dagon. Esta mitra que se asemeja a una cabeza de pez era llevada siglos antes del nacimiento de Cristo por los sumos sacerdotes paganos de Dagón. Ellen White says, paganism Nuestra hermana de White has dice que given el place to what? paganismo, had given place to the papacy. dice, el paganismo había dado paso ¿a qué? Al papado. Notice what this says. Miren lo que dice. The nominal conversion of Constantine in the early part of the 4th century La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV caused great rejoicing, causó gran regocijo and the world, cloaked with a form of righteousness, walked into the church. y el mundo recubierto con el manto de la justicia se introdujo en la iglesia. Now the work of corruption rapidly progressed. De allí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente. Notice now, Miren lo que dice. paganism El paganismo, appeared to be vanquished, vencido en apariencias, became what? fue realmente ¿qué? The conqueror. El vencedor. Who vences? ¿Quién venció? What? El paganismo. Her spirit controlled the church. Su espíritu dominó la iglesia. Her doctrine, sermons, Sus doctrinas, ceremonias and her superstition were incorporated into the faith and worship of the professed followers of Christ.
y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. So, the papal system Entonces, el sistema papal is a continuation of what? es una continuación de qué? Of pagan Rome, De la Roma pagana. but it only under Christian God makes paganism more powerful. Bajo el paraguas de la cristiandad va a hacer de este paganismo más poderoso. Que es más poderoso ahora. Porque confesión a una mujer que ellos dicen que es lo mismo en Babilonia antigua. La misma cosa. Ahora yo miro a muchos protestantes y dicen, no, necesito aceptar a María como una mujer que nace sin mira, nace sin naturaleza caída. Sin naturaleza caída. Protestant Church, even Advent, even Bouillon. Yo Incluso escuché a él diciendo que nosotros necesitamos predicar más ahora de María. Así Bouillon mismo. Recién, pocas semanas atrás yo miré un video de Bouillon diciendo que ¿por qué Adventista no predica sobre María, la madre de Jesús? Yo digo, no, la Biblia no manda a mí para predicar sobre María. ¿Cómo? Our Father in heaven, Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, have mercy on us. ten misericordia de nosotros, Señor. As we look at the similitude, the similarities Así como estamos viendo las similitudes between the dragon of Revelation 12 entre el dragón de Apocalipsis 12 and the first beast of Revelation 13, y la primera bestia de Apocalipsis we 13, are clearly seeing how you repeat these teachings estamos viendo claramente cómo tú repites estas so we don't enseñanzas go off into fanaticism. para que nosotros no caigamos en el fanatismo, But we teach these things, repeat these messages, sino que enseñemos estas cosas repitiendo estos because mensajes, you have not given us a new message to take to the world. porque tú no nos has dado nuevos mensajes para llevar al You have mundo. given us one message, Tú nos has dado uno solo, and it is the message for these last days y ese mensaje es para estos últimos días, that explain to us el cual nos has this explicado a great nosotros controversy y nos explica este gran and conflicto the agencies that are involved, y los agentes que están and how involucrados to escape the many traps and deception of the agencies used by this system. y cómo nosotros podemos escapar de estas trampas utilizadas por este sistema And to proclaim this message with great power. y así poder predicar el mensaje o proclamar el mensaje con gran poder. Thank you for hearing us now. Gracias por escucharnos, As we Señor. take a break for a few moments, Y ahora few que minutes, tomamos un descanso por unos pocos momentos, we come back to hear the message, Lord. volveremos aquí a escuchar tus To study. mensajes. Please prepare our Tu hearts, estudio, por favor, Señor, prepara nuestros corazones, for we ask these mercies in porque Jesus' name. pedimos estas misericordias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.